Muy buenos días, amadísima familia de la Iglesia de Cristo de los Geranios. Hoy domingo 11 de agosto del 2024, un tiempo tan especial en que estamos disfrutando todavía del periodo vacacional, y disfrutar de las bendiciones de Dios en realidad es uno de los privilegios más grandes, sobre todo cuando tomamos en cuenta de dónde viene tanta bondad, tanta sobreabundancia de belleza que el Señor ha puesto para que disfrutemos. Pero hoy vamos a abordar un tema bastante profundo que está en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versos del 1 al 19, que vamos a ir desmenuzando. Antes de empezar, realmente nos ha pasado a nosotros que estamos inconformes con lo que pasa en nuestras ciudades. Cada día estamos comprobando demasiada maldad, demasiados problemas. Nuestro país está lleno de dificultades. Las vidas personales están también siendo afectadas porque cerca de nosotros vemos cómo se cometen injusticias y nos llega un poco de decepción al no poder hacer algo para evitar. Nosotros creemos inclusive en algunos casos dar lo mejor de nosotros, pero recibimos ultrajes o vemos que eso pasa a otras personas, y no solamente ellos, sino también humillaciones. Y queremos recibir una explicación, y ojalá que esta explicación venga del cielo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? A mí me ha pasado, y no una vez. En nosotros hay miedo de ofender a Dios si le reclamamos algo. Pero déjenme decirles que a Dios no le ofenden nuestras preguntas, aún nuestros resentimientos. Y si vamos un poco más allá, Dios mismo nos abre el camino para que aprendamos a tener la confianza suficiente para estar en continua comunicación con Él, y es a través de la oración. En este caso vamos a descubrir que el Señor puede oírnos y que puede contestar nuestras oraciones, pero esto siempre y cuando lo hagamos con todo nuestro corazón, con total sinceridad, y que nos acerquemos a pedir su opinión en cada circunstancia que nos toca vivir. Es decir, vivir en oración continua, como dice su palabra, sin cesar. Porque sin cesar, la oración no quiere decir que vamos a estar siempre de rodillas orando todo el santo día. No, tenemos muchísimas cosas que hacer, pero cada cosa que lo hagamos, lo vamos a hacer tomándole en cuenta a Él primero, para que Él sepa guiarnos. Si nosotros nos paseamos un poco por el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con este profeta en especial que esta mañana estaremos analizando, y describe nuestra vida actual en su totalidad, como si describiera lo que en realidad estamos viviendo. ¿Y qué hace él? El profeta clama al Señor y le hace preguntas. Y le pregunta tantas cosas a Dios, y es tan impresionante lo que dice, y lo hace hasta en una actitud de disgusto, cuando reclama: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. En la actualidad tenemos
mucha gente que dice, si Dios tiene el control de todo, entonces, ¿por qué permite tanta maldad? Pero vamos a poder notar la diferencia de actitud, porque el reclamo está acompañado de argumentos humanos que nos lleva a pensar o nos hace creer a nosotros que ellos piensan tener el derecho de dudar de la misericordia de Dios. Pero el profeta del que estoy hablando en esta mañana es Habacuc. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque, Señor, tú abres el camino de la confianza para que lleguemos a ti y podamos pedirte la guía, Señor, y hasta pedirte las explicaciones, Señor, y en tu santa palabra es seguro que vamos a encontrar las respuestas a cada una de nuestras inquietudes. Queremos ir un paso cada vez más adelante en nuestra tarea de orar todos los días a ti, en primer lugar para darte las gracias, pero también para pedirte la guía tan necesaria para tener vida santa, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, te bendecimos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, el libro de Habacuc es un libro pequeño, tiene apenas 3 capítulos, pero que nos va a conducir a llegar a Dios de la manera más profunda en nuestra oración. Es una herramienta valiosa y en realidad recomiendo leerlo. No es extensa, pero sí es profunda. Este libro va a llevarnos de la mano a poder hacer bien las cosas cuando estemos en necesidad propia o ajena, porque nuestra misión no es solamente buscar la bendición para nosotros, sino también ser sensibles con las necesidades ajenas. Este libro modela el nivel de intimidad que debemos llevar al buscar la comunión con nuestro Señor. Nos enseña la sensibilidad que como cristianos debemos tener por el sufrimiento de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. En esta semana sí quisiera que se dedicaran a leer todo este libro y vamos a entender nuestro tiempo relacionado con la responsabilidad como cristianos. Este profeta se encuentra en una actitud de angustia por la aparente tolerancia de Dios a la iniquidad de su pueblo en esos tiempos que él vivió. Y se parece tanto a los nuestros, pues estaba rodeado de maldad que triunfaba y que hasta progresaba, y aparentemente no recibían ningún castigo. ¿Cuántas veces como cristianos creemos que a los que no son cristianos les va mucho mejor? Pero no es así. Este es un punto muy crítico para nosotros como seres humanos y como mortales, porque no entendemos muchas cosas y queremos nosotros hacerle saber a Dios que no está actuando correctamente, porque no se ajusta ni a nuestro tiempo ni a nuestro parecer. Muchas veces, para poder calmar nuestro afán de justicia humana, debemos repetirnos una y otra vez lo que está escrito en Isaías 55, versos 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La diferencia y la distancia entre Dios y los hombres es infinita. Nuestros pensamientos y caminos se dirigen a las cosas de abajo, de aquí, de la tierra, donde nosotros vivimos. Los pensamientos y los caminos de Dios están puestos arriba, y es arriba donde Dios quiere que nosotros dirijamos nuestra mirada. Y es interesante cómo nuestro Padre nos tiene paciencia para hacernos entender nuestro verdadero lugar y que aprendamos a reconocer que Él es soberano. Habacuc sintió la necesidad de orar. Él ora al Señor con vehemencia para que socorra al pueblo en su aflicción y que se apresure a libertarlos, y que entre tanto eso, mientras ocurra la liberación de su pueblo, que los consuele. Este es un buen ejemplo para los que tenemos aflicción. Pasamos por cosas que nos duelen. Por ejemplo, nos dan noticias desagradables o no ha ganado el candidato de nuestra simpatía. En lugar de ascenderle en el puesto de trabajo, le despiden. Nos rodean escándalos llenos de infamia. Nos han engañado vendiéndonos una casa y no nos devuelven la entrada. Y en fin, tantos problemas injustos que nos toca pasar. Tanta maldad que vemos en las publicaciones de la prensa y redes sociales, pero que nos quedamos solamente en el asombro y cambiamos de pensamientos lo más rápido para seguir con nuestra vida. No hemos canalizado correctamente nuestras acciones frente a tanta maldad, cuando lo primero que deberíamos hacer, incluso antes de cualquier acción, es dedicarnos a poner todo lo que pasa en manos de Dios a través de la oración. Buscamos a Dios para pedir su respaldo en cada acción que vamos a emprender o pedir. Y si hacemos esto, no vamos a asombrarnos, sea cual sea el resultado, porque estamos poniendo nuestra fe en que Dios tomará la mejor decisión que nosotros. Y vamos a aprender también a esperar en paz esos resultados. Y al fin veremos su gloria. Quienes estamos en continua comunión con el Padre, debe dolernos la maldad que vemos crecer en nuestros pueblos, y no solo examinar lo que nos pasa a nosotros. Debemos poner delante del Señor cada causa que nos preocupe. En el Salmo 55, 22, el Salmo 55, 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará caído al justo. Debemos comprender que cualquier proyecto que emprendamos en la vida no va a prosperar si nosotros recurrimos a planes humanos. Pero tenemos la garantía de que todo va a salir bien cuando encomendamos toda causa
a nuestro Señor. Habacuc recordó lo que Dios hizo. Esta es una de las mejores estrategias que debemos desarrollar, porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros. A veces nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo que recordarles a sus discípulos lo que habían presenciado. El Señor había hecho muchas cosas y ellos casi de inmediato olvidaron. Y el Señor tuvo que recordarles. Y esto para que fortalezcan ellos su fe, pues también nosotros debemos aprender a recordar las cosas buenas que Dios hizo por nosotros. Jesús les reprochó diciéndoles en más de una ocasión, hombres de poca fe. Pero el profeta recordó las experiencias que Israel ha tenido de las gloriosas manifestaciones de Dios a favor de su pueblo. Por ejemplo, que Dios redimió al pueblo de él de Egipto, que les dio la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida. Las veces que derrotó a las naciones que atentaron contra Israel, la gran victoria de Josué. Todas las naciones fueron sojuzgadas y puestas a sus pies. Les recordó también el paso por el Mar Rojo, de modo tan milagroso, el paso igualmente por el río Jordán, y manifiesta su preocupación por la presente condición de su pueblo, pero se da ánimo a sí mismo y a su pueblo para esperar el resultado. Y aunque sea que fracasen los medios visibles, Habacuc tenía paz. Nosotros pudiéramos empezar recordando la bendición de haber llegado a este mundo, el tener una familia, el entender su protección continua hasta el día de hoy, contar siempre con el sustento diario, el ser formado con un cerebro capaz de pensar, con un corazón capaz de amar, un lugar en donde vivir, un trabajo, una profesión, el ser parte de una familia y, como dice su palabra, que no es posible enumerar todas las bendiciones recibidas de la mano de nuestro Señor. En este aspecto, déjenme puntualizar algo que nos ocurre a diario, y es el descuido que tenemos tanto no creyentes y hasta tristemente cristianos en tener contentamiento con todo lo que Dios nos ha dado para poner nuestra mirada en las cosas que otros tienen o las cosas que están en nuestro anhelo carnal, que llega a ser una verdadera cárcel en la que entramos de modo voluntario, y es la cárcel de la necesidad, en donde lo que anhelamos y pedimos a Dios es una sola cosa. Me explico. Si no tengo un empleo, pido a Dios solo un empleo. Dios nos concede y ahora nos quejamos del esfuerzo que debemos hacer para mantener ese trabajo. Y ahora queremos un carrito, solo un hito. Dios nos concede y nos quejamos que debemos gastar para matricular, para el combustible, para las revisiones mecánicas. Debo luchar también por un lugar en donde voy a estacionar. Ahora queremos una pareja, solo unita. Y Dios nos permite, y ahora estamos orando porque esta persona cambie su mal genio. Señor, solo te pido eso. Y por el orden, la cadena de necesidades es interminable. Y con esa insatisfacción nos labramos una vida incómoda, llena de quejas.
No hay peor esclavitud que mantenernos en continua necesidad. Y a veces Dios puede no concedernos ninguno de nuestros anhelos, pero recordar cada uno de los beneficios que hemos recibido de su generosidad nos va a alejar de ese estado de miseria, porque, por el contrario, vamos a estar llenos de gratitud, porque Él nunca nos ha abandonado. Ello también va a darnos fortaleza suficiente para esperar en Él, con toda la confianza de que el Señor sabe el por qué permite cada cosa en nuestras vidas, o por qué no concede todo lo que nosotros anhelamos. Cuando nuestro corazón está lleno de gratitud a Dios, no queda espacio para la queja. Preguntarle a Dios por qué de las cosas injustas que constatamos en nuestra vida es válido ante sus ojos, no así la queja por insatisfacción de nuestros deseos mundanos. El profeta Habacuc confió en el porvenir. Él era un hombre temeroso de Dios. Pide al Señor que, si bien es justo el castigo que merece su pueblo en medio de la ira, que se acuerde del amor por este pueblo lleno de maldad. Sabe de lo que es capaz el Señor en su justo enojo, un castigo prometido cuando su pueblo se pervierta, que hasta los montes se estremecen, porque Dios tiene el poder para destruir hasta los cimientos del universo. No digamos una sociedad corrupta, y poner a temblar al que cree ser más fuerte, pues Dios tiene ese poder y nadie puede con nuestro Señor. Pero es también cierto que el Señor es sensible a la petición de hombres justos y puede tener compasión cuando un pueblo ha sido abatido por su ira. Cuando los justos interceden en medio del dolor, Dios les concede la visión de lo que hará en el futuro. Este profeta debió estar en continua comunión con el Altísimo, que es lo que nosotros debemos buscar cada día, para que al igual que a Él nos sea revelada su voluntad sobre la maldad de su pueblo. Habacuc puede visualizar la manifestación de enojo de Dios y dentro de sí mismo como una manifestación de la naturaleza que le quita fuerzas y le hace temblar, le produce debilidad muscular y hasta fragilidad en sus huesos. Eso es lo que siente Habacuc. Dios le da a conocer que en medio de un gran castigo, los de alma justa van a tener paz, regocijo, lo cual también a nosotros nos lo es transmitido. La esperanza de que cumple su palabra cuando nos dice que los que sembramos con lágrimas, cosecharemos con regocijo. Podremos entonces proclamar como el profeta Miqueas cuando dijo: en Jehová me regocijaré y esperaré al Dios de mi salvación. Aunque veamos hundirse todo delante de nosotros, no va a faltarnos la confianza que nosotros hemos depositado en Él. Todo lo daremos por bien perdido si es que nos toca perder, con tal de que brille la gloria de Dios en la salvación del pueblo y con lo que Habacuc y nosotros nos identificamos. ¿Por qué nosotros
tendremos esa actitud abnegada en medio de dificultades? La respuesta es automática, porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor. Él es nuestra fuerza y Él es nuestra fuente inagotable de confianza y el que nos capacita para soportar todo sufrimiento y hasta persecuciones hasta que llegue el día en que nosotros seremos librados de todo mal. Nosotros cantaremos y cantamos con alegría. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. ¿Y por qué cantamos esto? Porque Él es nuestra fortaleza. Y no hay cosa que el Señor no pueda cuando su pueblo le ama. Es que Dios nos ha concedido el escudo de la salvación que desvía los dardos dedicados a nosotros. Nos dota también con pies de siervas. Esta es una representación de la agilidad de la que el Señor dota a los hijos que le siguen, y a propósito lo dice en femenino, pues si bien los siervos, macho y hembra, tienen sus patas algo como ventosas, algo más o menos como ventosas, que les permite trepar con facilidad rocas escarpadas, las pezuñas de las siervas son más firmes que la de los machos, de los siervos. La comparación con sus vidas se traduce por agilidad, confianza, frescura en la acción que desarrollarán y desarrollaremos con el respaldo de Dios. Hemos hecho un brevísimo paseo por el libro de Habacuc, que nos deja lecciones importantes. Una de ellas es que todo lo que ocurre, ya sea lo malo a nuestro alrededor, en lugar de ajustarnos nosotros a la nueva normalidad, nos dediquemos a orar, por favor. De lo que entendemos que todo lo que pasa en nuestras ciudades nos incumbe directamente, y dedicarnos a orar es nuestra obligación, en lugar de comentar lo que está pasando como solamente una noticia. La maldad del pueblo le dolió tanto al profeta, y era el pueblo de Judá. Dios envió enemigos a que los destruyan, para más tarde tener compasión de Judá por la intercesión de los justos, y dentro de ellos el profeta Habacuc. Si así pasó en Judá, no podemos andar jactándonos de la bondad de Dios y que no va a proceder de la misma manera o peor con nuestra sociedad. También hemos aprendido que podemos confiar en todo y por todo en nuestro Dios, que es justo para escuchar nuestro clamor por la maldad que nos rodea, y que pese a la destrucción y al castigo que Dios envíe, nos ha prometido tener compasión luego del escarmiento aplicado. El Señor nos ha prometido acompañarnos por siempre, y tenemos a quien aferrarnos firmemente en medio de las tinieblas. Al igual que Habacuc, un profeta considerado justo, nosotros somos justos ante los ojos de Dios, pues la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha justificado. Nuestro dolor por el pueblo terminará con cánticos de alegría, con alabanza a nuestro Padre, con quien hemos decidido para siempre el mantenernos en comunicación diaria
a través de la oración sin cesar que llevemos en nuestras vidas. ¿Nos duele algo? Oremos. ¿Nos preocupa algo? Oremos. ¿Escuchamos necesidades? Oremos. ¿Se dan infamias? Por favor, no dejemos de orar. Esta ha sido la enseñanza y espero que en esta semana en realidad nos dediquemos a leer este maravilloso libro, lleno de enseñanzas válidas para nuestra vida. Amén. Amén. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias en esta mañana por tu bondad, Señor, porque nos tomas de la mano para poder guiarnos como niños, Señor, para que podamos entender y desglosas cada palabra y aún respondes nuestras preguntas cuando surgen en nuestros corazones humanos e imperfectos, Señor, pero tú, con la paciencia que tienes como Padre, nos llevas a entender cada una de las circunstancias y sabemos que a nosotros todas las cosas, Señor, y está escrito en tu palabra, nos sirven para bien. Bendecimos tu santo nombre. ¿Cómo no amarte, Padre, por tantas bendiciones? Y te damos las gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.